Hola a todos y bienvenidos nuevamente a un tutorial acá en Codificando Bits. Hace tiempos no publicaba tutoriales, entonces creo que ya era el momento. De lo que vamos a hablar hoy es de cómo usar el Deep Learning y en particular una arquitectura que se llaman los autoencoders. Anteriormente hablamos de estos autoencoders para detectar fraudes. En este caso vamos a ver una aplicación bien interesante y es al área de la salud. Y es cómo usar estos autoencoders, esta arquitectura del Deep Learning, para encontrar en una señal electrocardiográfica, encontrar o determinar si el paciente es sano o si tiene algún tipo de enfermedad. Entonces esa es la idea general. ¿Qué es lo que vamos a ver en este tutorial? Entonces inicialmente pues los voy a contextualizar sobre el problema que queremos resolver y después veremos paso a paso cómo ajustar los datos antes de llevarlos al modelo, cómo implementar el modelo y qué tan buenos resultados nos va a entregar. Entonces esa es la idea de lo que vamos a ver el día de hoy. Inicialmente entonces los voy a contextualizar. La idea es encontrar en últimas anomalías cardíacas para tener una idea general. Entonces acá lo que tenemos es un electroencefalograma, un electrocardiograma, una señal eléctrica que produce el corazón y que es capturada por un dispositivo. Entonces vemos que dependiendo de si el sujeto es normal o si tiene algún tipo de enfermedad cardíaca, pues ese patrón, esa señal eléctrica va a tener ciertos cambios. En el caso normal vemos que este patrón, digamos, es bastante predecible, es obviamente periódico, pero en el caso de alguna persona que tiene alguna anormalidad, pues este patrón comienza a cambiar. Por ejemplo, en este caso particular, lo que vemos es que no se repite periódicamente, es decir, este pico grande que tenemos que periódicamente debería aparecer, en un punto determinado desaparece en esta zona y acá vemos un ligero cambio en esta porción de la onda. Si ustedes ven, el dato normal tiene una duración un poco más larga. En este caso está un poco comprimida esa parte de la señal y eso es una normalidad. Entonces en la práctica, pues obviamente un especialista, un cardiólogo sabe detectar estos problemas, pero la idea de esto es pensarlo más en términos de hacer el monitoreo de un paciente. Es decir, que si tenemos una persona que tiene episodios en ciertos momentos de anormalidades en esos patrones cardíacos, poder contar con un sistema que automáticamente sea capaz de detectar esas anormalidades y reportarlas, por ejemplo, vía inalámbrica. Ya tenemos estos dispositivos wearables que la persona usa todo el tiempo y que fácilmente esté subiendo esos datos a la nube, o no continuamente, pero sí en el momento en el cual sucede algún tipo de anormalidad. Y posteriormente, pues el especialista podrá revisar qué es lo que está sucediendo y en qué momento sucedió y con qué frecuencia se está repitiendo. Entonces, esta es una posible aplicación. Entonces, la idea es esa. La idea es que vamos a tener unos datos normales y ocasionalmente, entonces, dentro de ese dato va a aparecer una anormalidad. Ese es el problema. ¿Qué es lo que ocurre? Que usualmente, para entrenar este tipo de modelos, casi siempre los datos que se tienen provienen de sujetos normales, porque es muy difícil capturar la señal anormal de una persona que tiene una enfermedad, alguna patología cardíaca. Es muy difícil capturarla precisamente en el momento en el que la estamos requiriendo. Entonces casi siempre la gran mayoría de los datos son normales y solo una pequeña parte de datos son anormales. Entonces esto es un problema típico en el Deep y en el Machine Learning. Y esto lo que nos indica es que tenemos un set de entrenamiento desbalanceado. Tenemos muchos más normales que anormales, ¿sí? En una proporción a veces de 1 a 10 o incluso más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo intento entrenar, por ejemplo, una red neuronal convencional con estos datos desbalanceados, la red va a tener una cierta predilección por esos datos normales, es decir, va a estar mejor entrenada para detectar datos normales y no los datos anormales, que son en última los que nos interesan. Entonces, en resumen, una arquitectura convencional como es una red neuronal pues no nos va a funcionar, y aquí es donde entran precisamente los autoencoders, que es de lo que vamos a hablar más adelante. Miremos entonces el set de datos. Entonces este set de datos, acá les dejo el enlace, igual este notebook que estoy ejecutando aquí en Google Colab, así como el set de datos, van a encontrar el enlace en la descripción del video para que lo puedan descargar y ejecutar fácilmente. Si no saben lo que es Google Colab, también por acá arriba les voy a dejar un enlace a un video tutorial también que saqué hace más o menos un año acá en el canal y que les va a explicar paso a paso cómo usar Google Colab. Entonces aquí la idea de este set de datos es que tiene dos partes. La parte de entrenamiento, que son 7600 datos,
7.600 porciones de electrocardiogramas y 1.900 datos de prueba. Y de esos 7.600 datos y 1.900 datos de prueba podemos tener 5 posibles categorías. Tenemos datos normales, que van a ser la mayoría, ya vamos a ver cuántos son, y tenemos 4 tipos de anormalidades, que son la categoría 2, que es algo que se conoce como contracción ventricular prematura, la categoría 3, que es la contracción supraventricular prematura, la 4, que es el latido ectópico, y la quinta, que es anormal, pero que cuando fue clasificada por los especialistas para conformar este set de datos, no se tenía definida cuál era la patología correspondiente. Acá vemos una gráfica, luego les voy a mostrar cómo obtener estas gráficas, pero tenemos un comparativo entonces de un dato normal, que en las 4 es el de color azul, es el mismo dato en los 4 casos, y es superpuesto entonces cada una de las 4 categorías anormales en color rojo sobre esa gráfica del dato normal. Entonces vemos que efectivamente al observar este comportamiento de este patrón, vemos que sí hay diferencias, ¿sí? Pero esto no es fácil de ver, digamos, ya en tiempo real. Entonces la idea es que podamos diseñar un sistema que, dadas 2 señales o dada una señal con estas características, con un cierto número de muestras, el autoencoder sea capaz de determinar si esa señal corresponde o no corresponde a un sujeto normal o anormal. Esa es entonces la idea. Fíjense que acá entonces el set de datos realmente no es el electrocardiograma completo, sino que tiene solo un latido, ¿sí? Tiene solo un intervalo entre una porción de la señal y la otra. Esa es una cosa importante aclarar acá. Y ese ciclo cardíaco entonces obviamente en cada persona puede durar un poco más, un poco menos, puede haber sido adquirido con diferentes dispositivos, entonces puede tener una diferente cantidad de datos o de muestras. La idea es que cuando se conformó este set de datos, todos fueron normalizados a un número total de 140 muestras. Entonces esa es la idea inicial, es decir, cada ejemplo de entrenamiento y cada ejemplo de prueba va a tener 140 muestras y eso va a corresponder a un ciclo cardíaco que puede ser de una persona normal o de un sujeto con algún tipo de enfermedad. Bien, ahora entonces miremos un poco más en detalle lo de los autoencoders. Aquí, como yo les decía, en este caso, en este set de datos, que es el SG5000, ese set de datos, como lo vamos a ver más adelante, tiene 4.427 datos normales y tiene 3.173 datos anormales. Es decir, tenemos un set de datos desbalanceado. El desbalance no es muy grande, pero hay una cierta preferencia en ese set de datos por los datos normales, porque son los que son más fáciles de adquirir. Bien, entonces es un set desbalanceado. Luego partimos del hecho de que probablemente una red neuronal no nos va a funcionar. Y de hecho, si empezamos a mirar las categorías anormales, vamos a tener lo siguiente. De normales tenemos los 4.427, pero de la categoría 2 de anormales tenemos 2.683, que es un número relativamente grande. Pero en las categorías 3, 4 y 5 tenemos 149, 306 y 35 datos únicamente. O sea que para esas 3 categorías ya está mucho más desbalanceado el set de datos. Entonces acá esto se justifica nuevamente el uso de otra arquitectura diferente a la de las redes neuronales. Y entonces en este caso veremos lo que son los autoencoders. ¿Cómo funciona un autoencoder? Básicamente es como interconectar 2 redes neuronales donde la segunda, la del lado derecho que estamos viendo acá en la figura, es el reflejo de la primera. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Como entrada, acá del lado izquierdo, vamos a tener el dato original, es decir, vamos a tener 140 neuronas acá a la entrada que corresponden a cada una de las muestras de los datos de entrenamiento o de prueba, ¿sí? Ese es el set que vamos a utilizar ahí. Y entonces lo vamos a llevar a una primera red neuronal que vamos a llamar el codificador. ¿Qué es lo que hace este codificador? Como toda red neuronal, básicamente una red neuronal lo que aprende es a obtener una representación compacta del dato de entrada. Es decir, que si el dato de entrada tiene 140 muestras, después de pasar por esa red neuronal que estoy entrenando, esa red aprende a obtener una representación equivalente de ese dato de entrada, pero con menos datos. Podemos tener, no sé, 30, 16, 15, 20 datos, pero será una representación compacta, es decir, la red aprendió a obtener como lo esencial de esa señal de entrada, pero con muchos menos datos. Entonces ese es el punto de entrada y esa red neuronal entonces se llama el codificador.
y esa representación compacta que obtenemos, que está subrayada acá en verde, en la parte central, ese punto del autoencoder se llama el cuello de botella o el bottleneck. Entonces, ¿cuál es la idea? Que después de ese bottleneck vamos a hacer el proceso inverso. O sea que si la red neuronal del lado izquierdo está compactando el dato, la red neuronal del lado derecho, que se llama el decodificador, me va a restaurar el dato al tamaño original. Entonces partimos de un dato de 140 muestras, obtenemos una representación compacta y nos devolvemos con la intención de obtener el mismo dato de 140 muestras. ¿Cuál es la idea de todo esto? Es decir, fíjense que en este caso, en esta arquitectura, la salida no va a ser una categoría, como usualmente usamos las redes neuronales para clasificar un dato que me indique cuál categoría o a qué categoría corresponde el dato. En este caso lo que nos interesa es intentar enseñarle a este autoencoder a que aprenda a reconstruir el dato original. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si alimentamos esta red o este autoencoder únicamente con datos normales, es decir, si la entrenamos para reconstruir datos normales, después de una cierta cantidad de iteraciones probablemente el autoencoder va a aprender a hacerlo muy bien, con datos normales. ¿Por qué datos normales? Porque es la mayoría de datos que tiene nuestro dataset, tiene 4427. Pero ¿qué pasa si tomamos ese autoencoder ya entrenado, no lo entrenamos más e introducimos ahora un dato anormal? Lo que ocurre es que como el autoencoder aprendió a reconstruir datos normales, pues vamos a esperar que la salida reconstruida, si introduzco un dato normal, la salida reconstruida se parezca mucho a la entrada para datos normales. Pero si la entrada es un dato anormal, la salida ya no se va a parecer tanto a la entrada porque el autoencoder no está entrenado para eso. Entonces, partiendo de este principio, es que vamos a poder intentar hacer la clasificación de los datos anormales. Y es entrenando el autoencoder con un set de datos normales y luego entonces reconstruyendo, pero con datos tanto normales como anormales, pero después del entrenamiento y mirando el error que existe en esa reconstrucción. ¿Qué es lo que podemos esperar acá? Que si calculamos el error, o sea, la diferencia entre la salida y la entrada, cuando introducimos un dato normal, el error va a ser pequeño, pero cuando introducimos un dato anormal, el error, la diferencia entre la salida y la entrada, pues va a ser un poco más grande. Bien, entonces ese va a ser el principio de toda de este modelo que vamos a entrenar acá. Entonces, ¿cómo lo vamos a implementar? Ahora sí. Inicialmente pues todos los datos van a estar cargados en Google Drive, entonces lo primero que tenemos que hacer es indicarle a Google Colab que tiene que conectarse a nuestro Google Drive. Acá, como usualmente ocurre y como lo ven ustedes en el tutorial que les mencionaba al comienzo, donde les voy a dejar el enlace, tenemos que autorizarle a Google Colab que acceda a nuestro Google Drive. Acá nos va a pedir entonces una autorización, nos va a generar un código. Vamos a copiar ese código y lo vamos a pegar acá. Listo, entonces después de eso ya tendremos acceso al Google Drive, que es donde está almacenado el set de datos. Esta es la ruta. Pues tenemos acá la ruta de Google Drive donde está almacenado el set de datos y lo primero que vamos a hacer es entonces importar el set de entrenamiento, que tiene casi 5000 datos, y el set de prueba, que tiene más o menos 1500, como les mencionaba ya al comienzo. Entonces simplemente ejecutamos esta línea de código y vamos a hacernos una idea general o un poco más detallada de este dataset. Entonces vamos a mirar los sets de entrenamiento, realmente son 7600 datos. Entonces el primer arreglo de entrenamiento tiene 7600 datos, 7600 ejemplos o 7600 filas y 141 columnas, donde 140 son cada una de las muestras en cada instante de tiempo. Y la otra columna restante pues es la categoría a la que corresponde este dato. Y el set de prueba pues tiene 1900 datos. ¿Listo? Vamos a ver un poco más en detalle. Entonces acá tenemos efectivamente la columna 0. Nos indica la categoría a la que corresponde el dato. Entonces si miramos esta primera fila, vemos que este primer dato o este primer ejemplo de entrenamiento corresponde a la categoría 1, es decir, es de un sujeto normal, y lo que viene de la columna 1 en adelante hasta la columna 140, pues son las 140 muestras, los 140 valores que tiene esa señal en cada instante de tiempo. Por ejemplo, en la fila 4
lo que tenemos es un dato también normal, acá tenemos un dato anormal correspondiente a la categoría 2 y así sucesivamente. ¿Listo? Vamos a ver simplemente acá para recordar un poco lo que ya les mencionaba. Lo que acá estamos haciendo es mirando la columna 0 que me indica la categoría y contando los diferentes valores que aparecen ahí. Entonces eso simplemente lo que nos da es una idea de cuántos datos normales hay, cuántos datos anormales de la categoría 2, 3 y 4 tenemos. ¿Sí? Entonces simplemente para recordar que estamos hablando de un set de datos que está desbalanceado. Bien, entonces ahora miremos o vamos a organizar los sets de entrenamiento y validación. Recuerden que los datos que acabamos de leer están en formato pandas, pero para introducirlos ya al modelo, al autoencoder que vamos a construir, realmente tenemos que representarlos como arreglos de NumPy. Entonces acá simplemente extraemos los valores de cada uno de ellos y ya lo que tendremos es entonces el arreglo NumPy correspondiente. Bien, luego las etiquetas, la categoría a la que corresponde cada dato. Entonces recuerden que esa es simplemente la columna 0. Entonces simplemente para los datos de entrenamiento tomamos la columna 0 y para los datos de prueba también la columna 0. ¿Listo? Y ahora sí, entonces vamos a repartirlos en las 5 diferentes categorías. El set de entrenamiento, entonces, vamos a tomar el arreglo de entrenamiento de NumPy que habíamos obtenido en esta línea acá anterior y simplemente entonces lo que vamos a ir a buscar es aquellas categorías que estén etiquetadas con el número 1 y eso lo almacenamos entonces en nuestro set de entrenamiento de la categoría 1 y así sucesivamente para las otras categorías y hacemos algo similar para el set de prueba o de validación. Listo, entonces acá ya tenemos creados los sets de entrenamiento y validación. Acá simplemente para recordar un poco esas diferencias que hay entre normales y anormales, son patrones diferentes, simplemente lo que vamos es a dibujar las formas de onda de algunos de esos datos. Entonces vamos a tomar el dato 10 de cada uno de los sets y vamos a dibujar el dato normal, ese dato 10, y vamos a dibujar los datos anormales de las categorías 2, 3, 4 y 5 también correspondientes a ese dato o a ese ejemplo de entrenamiento 10. Entonces acá usamos simplemente Matplotlib. Además de eso, entonces vamos simplemente a crear diferentes figuras. Cada figura entonces va a tener o nuestro panel con las figuras va a estar dividido en una cuadrícula de 2×2. ¿Sí? En la primera que vamos a dibujar el normal y el anormal en color rojo. En la segunda cuadrícula vamos a dibujar el anormal 3 con el normal y así sucesivamente. Listo, entonces ahí tendremos una idea general, que era la misma gráfica que les había yo mostrado. Inicialmente fíjense que pues hay diferencias, pero la idea es poder cuantificar estas diferencias a través del error y poder entrenar a una red para que pueda fácilmente detectar si el patrón que está analizando es normal o es anormal. Bien, acá es importante, como siempre al entrenar cualquier modelo de Deep Learning o de Machine Learning, es importante que todos los datos estén en la misma escala. Bien, ¿por qué es importante? Porque si algunos datos tienen, por ejemplo, amplitudes mucho más grandes y otros mucho más pequeñas, esos datos con amplitudes mucho más grandes van a ser percibidos o van a atraer, digamos, la atención de ese autoencoder y el autoencoder va a empezar a ver que de pronto ahí en esa amplitud hay un cierto patrón y va a tener entonces al momento de hacer de entrenarlo y de hacer la validación va a tener preferencia por esos datos que tengan amplitudes o escalas más altas. Entonces por eso la idea es que eliminemos ese sesgo, esa posibilidad de sesgo, garantizando que todos tienen la misma amplitud. Esto es muy sencillo. Entonces con scikit-learn lo que vamos a hacer es simplemente importar un módulo que se llama el min-max scaler y que lo que hace es simplemente toma cada dato, calcula el máximo de amplitud, el mínimo de amplitud y entonces a cada punto le resta el mínimo y ese resultado lo divide entre el máximo menos el mínimo. Al hacer eso lo que vamos a tener es que después de esa normalización los datos van a estar entre 0 y 1, de ahí no van a pasar. Bien, entonces, ¿qué vamos a usar para hacer esa normalización? Para calcular esos máximos y esos mínimos de referencia para normalizar el resto de datos, vamos a usar el set de entrenamiento. Listo, entonces solo el set de entrenamiento y luego los sets de prueba los vamos precisamente a escalar
con base en los parámetros que calculemos con este set de entrenamiento. ¿Listo? ¿Por qué? Porque realmente el set de entrenamiento 1 es el único que le vamos a mostrar al autoencoder. El autoencoder no conoce todo lo demás, entonces, por tanto, tenemos que escalarlo usando exactamente los mismos parámetros que usamos para escalar el set que vamos a usar como base para el entrenamiento. ¿Listo? Entonces, simplemente creamos acá una instancia del min-max scaler y luego usamos la función fit_transform, introducimos el set de entrenamiento y a la salida entonces ya tendremos el set entrenado, el set ajustado a la escala original. Para verlo ahora entonces vamos a mirar el mínimo y máximo originales que tenía el set de entrenamiento 1 y el resultado de aplicar ese escalamiento para este otro set de datos. ¿Listo? Y luego cuando tengamos eso entonces vamos a aplicar el mismo min-max scaler que ya ha almacenado los parámetros máximo y mínimo de este set de entrenamiento original y esos parámetros entonces los vamos a aplicar a los sets de validación para escalarlos también dentro de esos valores, ¿listo? Dentro de ese rango de valores. Bien, entonces acá lo que vemos es que originalmente el set de entrenamiento, al analizar todos los ejemplos, el mínimo valor que encontró fue -7,1 y el máximo fue igual a 5. Luego al momento de normalizarlo, lo que vamos a ver es que efectivamente la escala de salida está entre 0 y 1. ¿Listo? Bien, entonces allá tenemos esto. Ahora vamos a mirar el núcleo de todo este problema, que es el autoencoder. Entonces recuerden que el autoencoder es una red neuronal del lado izquierdo, un bottleneck del lado derecho, al centro, perdón, y del lado derecho tenemos una red neuronal que es el reflejo de la red neuronal del lado izquierdo. Bien, es decir, vamos a reconstruir el dato original. Entonces, acá importamos de Keras, de TensorFlow Keras, importamos model para crear el modelo y importamos algunas capas, layers, específicamente una capa de entrada para definir cuando creemos el modelo cómo va a ser nuestra entrada, crear un objeto que sea la entrada al modelo y con Dense lo que vamos es a agregar sucesivamente cada una de las capas de ese autoencoder. Bien, y todo entonces lo vamos a alimentar acá en este caso. Sequential en últimas en este caso no lo vamos a utilizar, de hecho lo podemos eliminar. Bien, y acá esto es importante siempre, recuerden que cuando se entrena un modelo de Deep Learning, los coeficientes, los parámetros de ese modelo se inicializan de forma aleatoria. Si yo quiero reproducir los resultados, así esté inicializándolos de forma aleatoria, si quiero que una vez que ejecute el algoritmo o el código, una y otra vez se obtengan los mismos resultados, pues tengo que garantizar que tengo cierto control en esa aleatoriedad. ¿Y eso cómo lo hago? Fijando la semilla del generador aleatorio. Entonces simplemente con numpy.random.seed, acá coloco cualquier número, pero yo voy a colocar 23 para que cuando ustedes ejecuten este código, las redes neuronales que hacen parte del autoencoder sean inicializadas con números aleatorios, pero exactamente siempre con los mismos números aleatorios, para que al llegar al proceso de validación obtengan los mismos resultados. Listo, entonces tenemos esto. Tenemos que especificar el dato de entrada, qué tamaño tiene. Entonces cada ejemplo de entrada o cada dato en últimas va a tener 140 muestras. Bien, acá no son datos, sino son más bien muestras. Entonces eso es simplemente el set de datos. Y calculo el tamaño y tomo la variable 1, que es el número de columnas, que es precisamente el número de muestras. Bien, y con esto voy a crear un objeto que voy a llamar entrada. Y esa entrada entonces es de una instancia input, que lo tomé de acá de layers de TensorFlow, de Keras, y simplemente ese input yo voy a definir qué tamaño tiene. Bien, entonces acá tenemos definida la entrada del autoencoder. Ahora vamos a crear la primera red neuronal, que es el encoder. Entonces la idea es que vamos a tener 3 capas. ¿Sí? Ustedes pueden acá jugar un poco con esto para obtener mejores resultados, para refinar el modelo, pero aquí les voy a mostrar un modelo que es el punto de partida, que con estos parámetros, con este tamaño y número de capas, pues funciona relativamente bien. Entonces la primera capa va a tener 32 neuronas, o sea, voy a pasar de un dato de 140 muestras a 32, luego uno de 16 y luego a 8. ¿Sí? Entonces
el bottleneck, el cuello de botella de este autoencoder va a tener precisamente 8 datos. Entonces estoy obteniendo una representación súper compacta, pasando de 140 a 8. Y luego me voy a devolver con el decoder. Entonces, si estaba en 8, luego tengo que pasar a 16. Entonces acá en el decoder paso a 16, después salto a 32 y después salto a 140, porque recuerden que la idea es tratar de reconstruir el dato original. Si el dato original tenía 140 muestras, el dato de salida tiene que tener 140 muestras. ¿Listo? Entonces esa es la idea. Y esto es como si fueran objetos que se van encadenando. Entonces acá voy a crear un objeto que se llama encoder, y esa primera capa del encoder, fíjense acá la sintaxis cómo es. Entonces voy a agregar entre paréntesis el objeto que quiero conectar a esa primera capa. ¿Qué quiero conectar? Pues si tengo el encoder, lo primero que tengo que conectarle es la entrada. Entonces ponemos acá la entrada y ahí ya tendremos ese encoder. Pero luego ese mismo bloque que ya tenemos acá armado, lo vamos a conectar a la nueva capa, que es esta segunda línea. Entonces tenemos que ese nuevo encoder va a ser tomar lo que teníamos antes, este encoder, y agregarle esta nueva capa de 16 neuronas. Y luego repetimos lo anterior con una nueva capa de 8 neuronas. El encoder que ya veníamos creando, le montamos encima entonces otra capa de 8 neuronas. ¿Listo? Y con el decoder hacemos algo similar. Entonces creamos acá un objeto que se llama decoder. ¿Qué le vamos a conectar? Pues lo que venía del encoder, ¿sí? Y le vamos a agregar entonces ahora una capa con 16 neuronas. Y luego a este decoder que acabamos de crear, que lo vamos a tener aquí nuevamente, le vamos a montar otra capa de 32 neuronas y luego otra capa de salida con 140 neuronas. Bien, importante acá, las funciones de activación son ReLU. Recuerden que siempre que tenemos capas ocultas, la sugerencia es usar función de activación ReLU. Les voy a dejar por acá también el enlace a este video donde les hablo de las funciones de activación y por qué se usa ReLU, pero básicamente ReLU lo que me permite es que el entrenamiento sea un poco más rápido y no se quede estancado en algún punto. Pero fíjense que acá la capa de salida del autoencoder, o sea la reconstrucción, sí va a usar una función de activación que es sigmoidal. ¿Por qué sigmoidal? Porque recuerden, nuevamente los remito allá al video de funciones de activación, la función de activación sigmoidal me permite tener valores de salida en el rango entre 0 y 1. Y si ustedes recuerdan perfectamente, los datos que estamos procesando están normalizados al rango de 0 a 1. Entonces es perfecta la sigmoidal para obtener la salida en la escala en la misma escala que tiene el dato de entrada. ¿Listo? Entonces ya tenemos el decoder y todo este decoder entonces lo metemos, para poderlo entrenar, lo metemos en algo que se llama un modelo. Entonces llamamos el módulo model de Keras, de TensorFlow, y simplemente en este definimos cuál es la entrada o cuáles son las entradas. En este caso la entrada es esta variable que definimos aquí arriba, y cuáles son las salidas. Entonces todo lo que viene después de la entrada pues es la salida, que es el decoder. ¿Listo? Y tenemos entonces ya creado el autoencoder. Bien, acá le va a tomar algo de tiempo la creación, va a tomar un poco más de tiempo el entrenamiento. Entonces tenemos nuestro modelo creado. Entonces fíjense que tenemos una capa de entrada de 140, pasamos a 32, a 16, a 8, luego subimos a 16, a 32 y salimos con 140. En total tenemos más o menos no, exactamente 10.000 parámetros, 10.484 parámetros para entrenar. Bien, ahora ¿cómo vamos a hacer el entrenamiento? Entonces recuerden que el entrenamiento, para entrenar cualquier arquitectura de Deep Learning, la idea es que tenemos que definir una métrica de error o una pérdida o una función de error. Es decir, lo que nos va a medir qué tan bueno o qué tan bien lo está haciendo el modelo con ese procesamiento de los datos. Entonces en este caso, recuerden, volviendo aquí a la parte de arriba, recuerden que aquí el objetivo es partimos de un dato y terminamos con un dato reconstruido. Entonces nos interesa definir una métrica que me permita comparar esos dos datos, el reconstruido y el dato original, y mirar qué tanto se parecen. Entonces ahí hay una métrica que se llama el error absoluto medio, el mean absolute error, y que es básicamente, es muy sencillo de calcular. Simplemente tengo el dato original, tengo el dato reconstruido, hago la resta punto a punto de esos datos, calculo el valor absoluto para tener solo
cantidades positivas en esa resta y después de eso sumo todos los resultados y los divido entre 140, que es el tamaño original. ¿Listo? Entonces, obviamente, si los datos son casi idénticos, pues ese error debería ser muy pequeño, cercano a cero, pero si la reconstrucción no se parece mucho al dato original, pues ese error tiende a ser más grande, que es lo que esperamos que suceda con los datos anormales. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Recuerden entonces que la compilación en Keras, también les voy a dejar por acá, si no saben en qué consiste Keras, les voy a dejar por acá un enlace a un tutorial de qué es Keras y cómo utilizarlo. Y entonces la idea es que yo tengo que compilar el modelo. Cuando yo compilo el modelo, lo que le voy a decir es cómo voy a calcular esa métrica de desempeño, cuál va a ser la métrica de desempeño. Entonces eso lo estoy definiendo acá. Es el error absoluto medio. Bien, y luego uso un optimizador. Un optimizador es precisamente un algoritmo, un método numérico que me permite minimizar esa función, porque la idea es que cuando yo entrene la red, cuando le estoy entrenando con datos normales, la idea es que al comienzo, como los coeficientes de la red del autoencoder son aleatorios, pues al comienzo ese error va a ser muy grande, porque es un valor cualquiera el que yo asigné o el que Keras asignó inicialmente a esos pesos, y la idea es ir afinando el valor de esos pesos. ¿Y qué es lo que me va a definir la ruta que voy a tomar para afinar correctamente esos pesos e ir reduciendo el error? Pues precisamente el optimizador. Y ahí tenemos varios. La base de todos, digamos que es el algoritmo del gradiente descendente. Si no saben qué es el algoritmo del gradiente descendente, también les voy a dejar un enlace para que entiendan cómo funciona ese algoritmo. Y hay otras variantes. En este caso vamos a usar un algoritmo que es una variante del gradiente descendente que se conoce como Adam. Entonces, al compilar, yo defino estos dos parámetros. Bien, y acá esta va a ser la parte del entrenamiento. Entonces vamos a usar el módulo fit para entrenar nuestro modelo. Primero tenemos que definir cuáles son los datos de entrenamiento, y la sintaxis acá es el dato de entrada y el dato al que queremos que llegue. Entonces va a ser exactamente el mismo. O sea, aquí lo que le estamos diciendo explícitamente al autoencoder es: yo quiero que usted tome este dato de entrada y que aprenda a generarlo a la salida. Entonces por eso ponemos xtrain1s como primer parámetro, y como parámetro de salida exactamente la misma variable. Bien, vamos a entrenar por 20, vamos a hacer 20 iteraciones de entrenamiento. El batch size es simplemente cuántos datos le vamos a presentar dentro de cada loop de entrenamiento. Recuerden que son como 4000 datos. Si tomamos todos, de pronto se demora más el entrenamiento, entonces no los vamos a presentar de golpe en cada loop, sino que vamos a presentarle bloques de 512 datos, y de manera simultánea entonces le vamos a decir que vaya validando esos datos, a ver qué también lo está haciendo. Estos datos de validación no los va a usar para ajustar los parámetros del modelo del autoencoder, sino simplemente nos va a imprimir en pantalla cuál va a ser el comportamiento a medida que evoluciona o que avance el entrenamiento, que también lo está haciendo, es decir, qué tan alto va a ser ese error. ¿Listo? Y acá le voy a decir que mezcle aleatoriamente esos datos para darle más robustez a ese entrenamiento, que no sean presentados siempre en un orden determinado, sino que cada vez que coja un bloque de 512 los mezcle aleatoriamente, para que no estemos sesgando al modelo de ninguna forma, le agreguemos esa aleatoriedad y el modelo construido y entrenado pues sea mucho más robusto. Entonces acá lo que les sugiero mientras va haciendo el entrenamiento es que usen la GPU. Recuerden que la GPU ustedes la pueden ajustar acá en Runtime, Change Runtime Type, y asignan la GPU. Acá ya lo entrenó y entonces acá nos muestra después de 20 iteraciones la pérdida para los datos de entrenamiento es de 0.05. La pérdida, recuerden que es básicamente el valor del error que estamos calculando, el error absoluto medio. Eso es lo que Keras acá llama loss. Y en el dato de validación, o sea, al presentarle estos datos después de cada iteración de entrenamiento, pues se obtiene este error. O sea, son valores muy similares. Esto lo que nos permite ver, como son valores muy similares, lo que nos permite ver es que el autoencoder no está haciendo overfitting, es decir, que no está
ajustándose mejor a los datos de entrenamiento, pero no lo está haciendo tan bien con los datos de validación, sino que realmente en ambos casos está logrando hacer un buen ajuste o una buena minimización de esa función de error, lo cual nos dice que en últimas ese autoencoder no se está aprendiendo de memoria, no está memorizando los datos de entrenamiento, sino que efectivamente está aprendiendo a generalizar, es decir, que lo hace bien no solo en el entrenamiento, sino que también lo está haciendo bastante bien con los datos de validación. ¿Listo? Y aquí simplemente esto es para verificar estas líneas acá de código, pues simplemente para verificar lo que les acabo de decir, que en ambos casos el error se parece mucho. ¿Sí? Si tuviéramos un error de entrenamiento más bajo que un error de validación, ahí estaríamos viendo lo que se llama el overfitting, que también lo explico en otro video que les voy a dejar el enlace más adelante. Ahora, la idea de todo esto es que ya tenemos un modelo entrenado y queremos saber pues qué tan bien lo está haciendo, qué tan bien está reconstruyendo un dato normal y qué tan bien está reconstruyendo un dato anormal. Entonces acá lo que vamos a tomar es... vamos a probar, simplemente aquí no vamos a calcular todavía métricas de bueno, qué también clasifica, qué porcentaje de anormales queda clasificado correctamente y qué porcentaje incorrectamente. Aquí vamos a hacernos una idea general primero de qué también está haciendo la reconstrucción, porque la idea de todo esto es que como entrenamos el autoencoder con datos normales, pues la idea es que si le presentamos un nuevo dato normal que no ha visto anteriormente, en lo posible puede reconstruirlo bastante bien. Pero si le presentamos un dato anormal que nunca había visto y para el cual no fue entrenado, pues al reconstruirlo, de pronto la reconstrucción no va a ser tan buena. Entonces la idea es ver esto acá gráficamente. Entonces vamos a hacer una reconstrucción con el dato normal. Bien, entonces simplemente tomamos el autoencoder ya entrenado en el paso anterior y simplemente entonces vamos acá a introducir el set de datos el set de prueba de datos normales. Bien, y esto generalmente nos entrega un tensor en formato de TensorFlow y lo vamos a pasar a un arreglo de NumPy para poderlo graficar. ¿Listo? Aquí estamos tomando todos los datos de prueba. Bien, y luego de ahí vamos a tomar uno para graficarlo, porque recuerden que son 1000 y tantos. ¿Listo? Y vamos a reconstruir todos los datos anormales, pero solo correspondientes a la categoría 5. Ustedes lo pueden cambiar acá y probar a ver que también lo hace para la categoría 2, 3 o 4, que también son anormales, pero en este caso vamos a probar con la categoría 5. Vamos a reconstruirlos todos y luego entonces de esas reconstrucciones tomemos por ejemplo el dato 5. Ustedes también pueden probar qué pasa con el dato 10, con el dato 50, etcétera, etcétera. Aquí es para tener una idea general y luego sí miraremos todos los datos de manera conjunta qué tan bueno es el desempeño. ¿Listo? Y acá simplemente entonces pues vamos a graficar el dato original, el dato de prueba normal original y el dato reconstruido normal. ¿Listo? El uno en azul, el otro en rojo. Y vamos a hacer lo mismo con el dato anormal. Entonces tomamos el dato anormal original antes de la reconstrucción y luego vamos a ver qué también hace la reconstrucción, el uno en azul y el otro en color rojo. ¿Listo? Entonces miremos y aquí estamos dibujando también esta zona sombreada en color rojo, son las diferencias. Entonces del lado izquierdo tenemos en azul el dato normal y en rojo el dato normal reconstruido y la porción roja resaltada acá pues son las diferencias. Entonces pues la reconstrucción no es perfecta, lo cual es bueno porque es que todos los datos son diferentes. Entonces la idea es que el autoencoder sepa hacerlo pero no de forma precisa e ideal. ¿Listo? Hay unos errores, pero fíjense acá del lado derecho. Del lado derecho lo que estamos viendo es en azul el dato original y en rojo el dato reconstruido para un sujeto anormal. Y fíjense que a ojo simplemente ya vemos que las diferencias son más grandes comparadas con la reconstrucción de un dato normal. Entonces parece ser que el autoencoder lo está haciendo bien, es decir, está aprendiendo a reconstruir de forma relativamente buena un dato normal, pero no lo está haciendo tan bien con un dato anormal. O sea que este resultado es más o menos lo que estamos esperando obtener. Bien, ahora, ¿cuál es la idea? La idea entonces es que vamos a ver cómo están distribuidos los errores de construcción para cada una de las categorías. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque ahora lo que nos interesa es mirar cuál sería el criterio. Es decir, aquí ya tenemos la idea general y estamos encontrando que efectivamente los datos anormales
tienen un error más alto que los datos normales. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa ahora? Pues clasificar. Si introduzco un dato, que me diga si ese dato es normal o anormal. Entonces, ¿qué criterio voy a usar? Pues el criterio que voy a usar es el error, efectivamente, pero ese error va a tener diferentes valores. Entonces, lo que necesito es encontrar alguna manera de definir un umbral, es decir, una cantidad numérica a partir de la cual yo pueda decir, listo, de este error en adelante, de este valor de error en adelante, ya eso va a corresponder a un dato anormal, y de este valor de error hacia atrás, como es relativamente bajo, va a ser un dato normal. Entonces acá necesitamos mirar, para tener un criterio mucho más riguroso, mirar cómo se distribuyen esos valores de los errores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reconstruir, primero vamos a tomar solo los sets de validación, solo los sets de prueba, que son los que no conoce el autoencoder. O sea, el autoencoder ya lo entrenamos con el set de entrenamiento, eso lo dejamos allá, nos olvidamos de ese set de entrenamiento. Aquí ya nos estamos enfocando en el set de validación. Entonces lo que vamos a mirar es precisamente para cada uno de esos 5 subsets. Recuerden que son 5 categorías. Vamos a reconstruir, hacer las reconstrucciones correspondientes. Y esto es lo que estamos calculando acá. Entonces estamos simplemente haciendo lo mismo que hicimos en la gráfica anterior. Usamos el módulo predict y como entrada introducimos el set de validación escalado. Recuerden que esto tiene que estar en la escala de 0 a 1. Para la categoría 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? Después de esa reconstrucción, lo que nos interesa es mirar cuál es el nivel de error para los normales, cómo están distribuidos los valores del error para los anormales de las categorías 2, 3, 4 y 5. Entonces, acá lo que vamos es a calcular para cada una de esas 5 reconstrucciones 5 valores de pérdida que para calcularla, recuerden que la pérdida es el error absoluto medio, el MAE. Entonces tomamos este módulo de TensorFlow, que es tensorflow.keras.losses.MAE, que es el error medio absoluto. ¿Listo? ¿Y qué introducimos? Entonces introducimos el valor calculado, la reconstrucción, y el valor de referencia, el valor original. Y lo que nos va a arrojar a la salida esta función es para cada uno de esos datos el número o el error correspondiente en esta reconstrucción. ¿Listo? Y después simplemente vamos a dibujar esas distribuciones. Entonces vamos a hacer unas gráficas de histogramas. Acá. Vamos a dividir entonces esos valores que están en un rango relativamente amplio. Vamos a generar 100 intervalos. Estos bins son 100 intervalos. Y entonces simplemente se parte automáticamente en 100 intervalos cada uno de esos rangos de los valores de los errores. Y automáticamente entonces acá Matplotlib pues va a calcular cuántos datos están en el rango 1, en el rango 2 hasta el rango 100. Bien, y nos va a dibujar eso. Listo, y lo vamos a dibujar pues acá con diferentes colores para que pues sea fácil la visualización. ¿Listo? Entonces eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces si ustedes ven acá tenemos lo siguiente. En azul tenemos la distribución de los datos normales. Tenemos 5 gráficas porque son 5 categorías. En azul, fíjense que es la distribución más grande porque es de donde tenemos más datos. Entonces en azul aparecen los datos normales. Y acá lo que ustedes ven entonces es el eje horizontal, es el rango de valores en los cuales está cayendo la pérdida o el error que estamos calculando entre la entrada y la reconstrucción. Entonces fíjense que este error va desde, esto es más o menos 0.02, eje horizontal estamos mirando, y la curva de color azul, y vamos más o menos hasta 0.11, 0.12 tal vez. Bien. Y ahí tenemos entonces todos los datos. El eje vertical es el conteo de cuántos errores caen dentro de este rango. Entonces dentro de este primer rango más o menos 10 valores caen dentro de ese rango, dentro de este segundo más o menos 30 y así sucesivamente. ¿Listo? Pero fíjense qué pasa con los anormales. Es decir, los que están como en naranja, en un color café oscuro, amarillo y rojo. Sí hay un cierto traslape entre las distribuciones, pero fíjense que los anormales en términos generales, se nos escapa uno que otro, pero en términos generales, la gran mayoría de los datos anormales, sean categoría 2, 3, 4, 5, están más hacia la derecha, es decir, están más hacia valores de pérdida o de error más altos. ¿Sí? Y fíjense entonces que por acá nosotros vemos como un pequeño valle, entre todos estos picos vemos un pequeño valle,
que es donde podemos establecer más o menos el umbral de separación. Entonces podríamos decir que efectivamente si nos paramos por acá y decimos lo que esté de este punto, de este error más o menos 0,10 o un poco más, hacia la derecha, lo que sea mayor a 0,10, lo podríamos considerar como anormal, y lo que esté de 0,10 hacia abajo lo podríamos considerar como normal. Entonces acá tenemos un criterio bastante preciso para hacer esa distinción, ¿sí? De forma más rigurosa, si nos vamos ya con estadística, podríamos decir que lo que vamos a tomar como criterio es el umbral va a ser el valor medio de la pérdida 1, o sea, esta curva de color azul, que no sé, puede estar, digamos, por acá, 0.05, 0.4, ese será el valor medio, y le vamos a agregar una desviación estándar. Bien, si no tienen claro lo que es desviación estándar, también hace 2 semanas les publiqué un video donde hablamos del análisis exploratorio de datos, y ahí les hablo de lo que es la desviación estándar. Entonces podemos sumarle una desviación estándar, es decir, que aquí con este rango estamos considerando más o menos el 63% de los datos normales caerán dentro de ese rango, ¿sí? Inevitablemente, y eso en la práctica siempre ocurre, nunca vamos a tener una separación perfecta, nunca vamos a tener un autoencoder perfecto. Luego siempre se nos van a colar de un lado y de otro datos normales o anormales. Si ponemos el umbral acá, del lado izquierdo seguirá habiendo unos pocos anormales y del lado derecho se colarán algunos normales. Fíjense que aquí hay unos normales, de este lado son bastante atípicos, ¿no? Los errores de reconstrucción son muy altos como para ser normales. Eso siempre va a ocurrir. Bien, pero la idea es, digamos, encontrar el compromiso más adecuado para lograr el mejor desempeño posible. Entonces vamos a definir nuestro umbral en últimas en 0.08. Bien, yo acá tenía una línea comentada. Entonces vamos a dibujar ese umbral acá en la gráfica. Lo vamos a superponer a la gráfica que ya teníamos. Entonces este va a ser nuestro umbral. Entonces simplemente, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que resta para poder hacer esta clasificación? Simplemente definir el código correspondiente para poder determinar lo que esté del lado derecho de ese umbral, es decir, calcular el error. Esa sería la idea. Tomar el dato, calcular el error. Si el error está por encima del umbral, la categoría es anormal. Si el error está por encima del normal, si el umbral, perdón, está por debajo, perdón, si el error está por debajo del umbral, el dato será entonces normal. ¿Listo? Y aquí viene una cosa importante, que es la sensitividad y la especificidad. Entonces, acá, ¿qué nos interesa? Acá nos interesa, como estamos hablando de una aplicación médica, lo que nos interesa es el poder de detección que tiene este modelo que acabamos de construir. ¿Y qué es lo que nos interesa detectar? Realmente no nos interesa tanto detectar los normales. Lo que nos interesa es saber si el modelo lo hace bastante bien con los anormales, ¿sí? Entonces acá de lo que vamos a hablar es de algo que se conoce como la sensitividad y la especificidad. Básicamente la sensitividad, ¿qué es lo que mide? De todos los anormales que deberíamos detectar, ¿cuántos efectivamente está siendo capaz de detectar el modelo, el autoencoder? Eso se llama la sensitividad. Y la especificidad es la otra cara de la moneda, es decir, de todos los normales que tiene la población que quiero evaluar, ¿cuántos efectivamente está detectando el modelo como normales y cuántos no? Bien, entonces esos son los dos parámetros que clásicamente acá en el área de medicina se usan. Hay otros parámetros adicionales, pero estos digamos que son los que miden la potencia que tiene esta prueba. Bien, entonces para poder medir esa sensitividad y esa especificidad, hablamos de algo que son los verdaderos positivos. El caso positivo lo vamos a considerar como los anormales. Bien, entonces si tenemos 500 anormales, idealmente quisiéramos que el modelo sea capaz de detectar esos 500. Los que eran anormales y fueron detectados efectivamente como anormales, esos se van a llamar los verdaderos positivos. Pero lo que veamos acá en la gráfica, algún anormal se nos va a colar dentro del rango de los normales. Entonces alguno de esos anormales, es decir, de esos positivos, va a ser detectado como normal. Lo normal para nosotros es negativo. Entonces eso sería un falso negativo. Es decir, es un anormal que fue detectado como normal. ¿Listo?
Entonces están los verdaderos positivos, los falsos negativos, y para el caso de los negativos, es decir, de los normales, también tenemos la contrapartida, es decir, los verdaderos negativos, que son los normales que fueron efectivamente detectados como normales, y los falsos positivos, que son los normales, los que eran negativos, pero que el modelo por alguna razón los detectó como normales, como anormales, es decir, como positivos. Esos son los falsos positivos, que serían, por ejemplo, estos casos aquí de color azul, los que deberían estar acá dentro del rango de normales del lado izquierdo, pero por alguna razón ya en la fisiología, en el comportamiento de la forma de onda, al reconstruirlo, el error nos dio muy alto y está dentro del rango de los anormales. ¿Listo? Entonces esa es la idea. Entonces la sensitividad, pues, ¿qué es? Tomar la cantidad total de positivos que tenemos. Los positivos que tenemos son los positivos que fueron detectados correctamente y los que erróneamente fueron clasificados como normales, que son los falsos negativos. Tenemos acá el total y aquí lo que vamos a mirar es de ese total qué proporción fueron efectivamente calculados como anormales. ¿Listo? Y la especificidad entonces es tomar el total de normales que teníamos, es decir, los normales detectados correctamente y los falsos positivos, y eso lo pongo en el denominador, y en el numerador entonces ponemos la totalidad de los normales que se detectaron correctamente. ¿Listo? Y acá tenemos entonces la forma de hacer este cálculo de especificidad y sensitividad. Primero entonces calculamos. Vamos a crear unas funciones, una función para predecir, entonces vamos a introducir el modelo, el autoencoder, los datos sobre los cuales queremos hacer la predicción y el umbral que queremos usar. ¿Listo? Entonces primero, ¿qué hacemos? Para la predicción reconstruimos el dato, o sea, obtenemos la salida del autoencoder. Y después entonces calculamos el error en esa reconstrucción. Usamos nuevamente la función MAE de Keras y que introducimos pues las reconstrucciones y los datos, y automáticamente esta función calcula la pérdida para cada uno de los datos que hagan parte de esta variable datos precisamente. Bien, ¿y qué devolvemos? Entonces acá vamos a devolver un número binario. Si la pérdida que calculamos es menor que el umbral, esta función tensorflow.math.less nos va a generar un 1. Entonces, donde la pérdida sea menor que el umbral, tendremos un 1, y donde la pérdida sea mayor o igual que el umbral, tendremos un 0. ¿Sí? En este caso, lo que nos va a interesar son los ceros, porque si la pérdida es mayor que el umbral, si eso es 0, tendremos precisamente anormales. Entonces, para nuestro caso, en este vector, acá, si introducimos 50 datos, pues este vector va a tener 50 diferentes valores de 1 o de 0. Entonces ese vector de 50 valores de 1 o de 0, los unos serán los normales, nuestros negativos, y los ceros serán los anormales, es decir, los positivos en este caso. Sensitividad, entonces la sensitividad es los verdaderos positivos, es decir, es ir a buscar en esta predicción, en este vector que tenemos acá, que es el que vamos a introducir, predicción, es ir a buscar los que son iguales a 0, ¿sí? Pero como en NumPy lo que tenemos es una función para contar los ceros, entonces simplemente calculamos el negativo, el booleano negativo de este vector, y entonces lo que era 1 se convierte en 0 y lo que era 0 se convierte en 1. ¿Sí? Entonces aquí lo que estamos haciendo en últimas es contar básicamente cuántos anormales o casos positivos fueron detectados. Y los falsos negativos entonces es ir a buscar precisamente cuántos de esos que debían ser 0 fueron clasificados como 1, ¿sí? Entonces acá sí lo miramos directamente en predicción, no tenemos que invertirlo. Y aquí simplemente usamos la misma función que les mostré arriba. Cantidad de true positives sobre la cantidad de true positives más false negatives. ¿Listo? Y aquí entonces simplemente imprimimos esto, le ponemos un título para poder entender qué es lo que estamos viendo, e imprimimos el valor de la sensitividad. ¿Listo? Idealmente, lo ideal sería una sensitividad del 100%. Es decir, que de todos los anormales que teníamos, absolutamente todos fueron detectados como anormales. Bien, pero eso pues no va a ocurrir. Y ya de entrada vemos que no va a ocurrir porque los datos mismos no permiten hacer esa separación ideal. ¿Listo?
Bien, y la especificidad de manera similar, entonces tenemos que ir a contar los verdaderos negativos. Entonces hacemos la predicción en nuestro vector de predicciones, tenemos que buscar los unos. Los unos son los que tienen valores de predicción de error menores que el umbral. Entonces vamos y buscamos en predicción todos los que sean diferentes de 0, o sea, los unos, y esos son los verdaderos negativos, y los falsos positivos fueron los negativos que debían ser 0, mejor dicho, y que fueron detectados o etiquetados con 1. Bien, con 1. Listo, entonces tenemos los falsos positivos. Y acá calculamos entonces la especificidad y de nuevo imprimimos el valor correspondiente. Listo, entonces tenemos las funciones definidas y aquí simplemente las llamamos. Entonces vamos a ver que también se hace la predicción con los datos normales, siempre los datos de prueba, y aquí vamos a probar todos los anormales. ¿Listo? Para los datos normales, entonces, es decir, para la predicción 1, lo que vamos a calcular es la especificidad, porque eso es lo que nos mide es que también lo está haciendo con los normales. Y para las predicciones 2, 3, 4 y 5, lo que vamos a calcular es la sensitividad, es decir, que también lo hace para los anormales, que es como lo que más nos interesa. ¿Qué tan potente es este modelo para detectar los casos anormales? Bien, entonces hacemos primero las predicciones y luego vamos a aplicar estas funciones. Entonces primero la función de predecir la estamos aplicando acá y luego la de calcular especificidad. Entonces recuerden que introducimos la predicción, en este caso será la predicción 1 únicamente para los datos normales y le vamos a poner un título. ¿Listo? Y para los demás vamos a calcular la sensitividad. Bien, entonces acá tenemos lo siguiente. Tenemos que para los normales la especificidad es del 89.3%, 89% más o menos. ¿Qué nos dice este número? Que básicamente de 100 normales que yo le introduzca al modelo, 89 van a ser detectados correctamente, pero 11 de esos normales los va a detectar erróneamente y nos va a decir que esos son anormales. ¿Listo? Eso es lo que me está diciendo ese número ahí. Y esta sensitividad, fíjense que tiene diferentes valores porque también las distribuciones aquí son diferentes. ¿Sí? Habrá algunas categorías de anormales que estarán mejor clasificadas que otras. Entonces miremos. Por ejemplo, para las categorías 2, fíjense que para las categorías 2 y 4 lo está haciendo perfectamente. ¿Sí? Lo está haciendo perfectamente. No se le escapa ni uno. Es decir, todos los anormales que sean de categoría 2 o 4, cuando los llevemos al modelo, todos ellos van a ser detectados como anormales. Es decir, ninguno erróneamente va a ser clasificado como normal. Pero no tanto, no está ocurriendo lo mismo, por ejemplo, con las categorías 3 y 5. Ahí tenemos casi un 91% de sensitividad, lo cual quiere decir que de 100 anormales de esas categorías que introduzcamos al modelo, más o menos 9 se nos están escapando y el modelo va a estar pensando, nos va a decir que es un sujeto normal, ¿sí? Idealmente en una prueba médica esto debería ser el valor más alto posible, el 100%, ¿sí? Entonces acá dice que el modelo no es perfecto. Aquí podemos empezar a jugar nuevamente con este umbral, a moverlo de pronto de un lugar para otro, a ver qué ocurriría. Y fíjense que aquí esto que acabamos de obtener, categoría 3 y categoría 5 con un 91%, es prácticamente lo que estamos viendo acá en la gráfica. La categoría 3 es esta tonalidad oscura y la categoría 5 es esta de tonalidad roja. Y fíjense que aquí se nos están colando unos cuantos datos de esas dos categorías. De las otras categorías, de la 2 como color naranja y de la 4 color amarillo, no se está colando aparentemente ningún dato y por eso tenemos un 100% de efectividad. Entonces, bien, este es como lo que quería contarles acá en este tutorial. Recuerden que en la descripción les voy a dejar el enlace para que puedan descargar el set de datos, el código fuente, ya de forma interactiva, que puedan empezar a ejecutarlo en Google Colab. Y antes de dejarlo, les recuerdo que el próximo 10 de julio voy a hacer el lanzamiento de la Academia Online de cursos de Machine Learning y Deep Learning. Si están interesados, visiten codificandobits.com para obtener más información sobre los precios de los cursos, sobre cuáles son los cursos que sacaremos y cómo va a funcionar esta academia. Entonces los invito a visitar codificandobits.com. Por ahora
Esto es todo y nos vemos entonces en un próximo video.